alma, sanidad de las emociones, sanidad de los pensamientos, sanidad de los sentimientos, sanidad del alma. Diga a tu hermano, sanidad del alma. Sanidad del alma. Y Dios ha estado hablando ya por 4 meses enteros. Wow. De todo lo que el ser humano puede llegar a cargar dentro de su alma. Cuando comenzamos este estudio hablábamos de que igual que la basura que se puede acumular en una casa, aunque pase el camión de basura cada semana, si usted no saca la basura de su casa, el camión puede pasar por la calle y no se la lleva, porque usted nunca la sacó de su casa. Así es lo que se acumula dentro de su alma. Si usted no lo saca, si usted no lo deja que el Señor ministre, lo que está pasando dentro de usted le afecta a usted y se queda esa basura, esa herida, ese resentimiento, ese enojo, se queda por dentro y te cambia y te afecta y te daña y afecta a otras personas. Y comenzamos en la escritura de tercera de Juan hace ya 4 meses y vimos que la voluntad de Dios es que prospere todo nuestro ser, toda nuestra vida, que tengamos la salud, que podamos ver claramente la prosperidad en todas las cosas, pero dice sobre todo así como prospera tu alma. Y dijimos que hay mucha gente que no prospera en el alma. Usted se los encuentra, pasaron 10 años y siguen con el mismo enojo por dentro. Siguen con los mismos problemas sentimentales. Siguen con el mismo desbalance emocional. Siguen con la misma violencia dentro de ellos o el mismo orgullo. No hay prosperidad, no hay desarrollo, crecimiento en el alma. Y entonces continuarán en ese ciclo de derrota, a no ser que venga sanidad al alma. Esta noche quiero hablar de algo muy importante, que gente necesita administración en el alma en esta área. En las semanas pasadas hablamos del orgullo, el pecado del orgullo en el alma. Como orgullo en el alma que hace de la persona una persona que desprecia a los demás, una persona que realmente tiene una autoestima superior e ignora a otros y hace daño a otros y pisotea a otros, y los problemas del orgullo. Hablamos de todo eso, no voy a regresar, pero hoy quiero hablar de algo muy poderoso que sucede en el alma, y es violencia en el alma. Dilo conmigo, violencia en el alma. Dile al que está a tu lado, cuidado con la violencia en el alma. Hay personas que tienen una violencia en el alma. ¿Qué es violencia en el alma? Abra su Biblia, Salmos, libro de Salmos, el capítulo, vea conmigo, el capítulo 72, en la palabra del Señor. Salmos 72, oh, gloria a Dios, abra su corazón y veamos juntos el versículo 14 del Salmo 72. Y deje que el Señor le ministre. Dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Hay violencia en la tierra. Hay gente tan violenta por dentro que cometen actos violentos, sanguíneos. Por eso vemos tanto asesinato. Por eso vemos tanta agresión. Alguien diga agresión. Encontramos en las relaciones matrimoniales, tristemente, que el hombre, aunque va a la iglesia con ella, se levantó y en un momento de discusión, esa violencia que trae en el alma le arrojó un plato, le arrojó un cubierto, le envió un puño, un manotazo. Hay violencia en las casas. Hace
unos meses atrás me tocó ver una situación en una casa, como las paredes estaban con hoyos, las puertas quebradas. Hay gente con una violencia que en el momento de una discusión tienen que romper lo que se encuentran, romper la ropa, romper los vasos, arrojar objetos y aún golpear personas. ¿Por qué sucede eso? Aún en personas que pueden ir a una iglesia, que pueden cargar una Biblia, porque cuando hay violencia en el alma se manifiesta con agresión y abuso físico por fuera. Alguien diga abuso físico. Es más, uno de los problemas más grandes es el abuso físico, el abuso verbal también. La violencia del alma causa que personas insulten con agresión a otros al punto de destruirlos con palabras groseras y violentas. ¿De dónde sale toda esa situación de la violencia del alma? Que diga violencia del alma. ¿Y cómo encontramos personas que no pueden controlar la ira, el enojo? Carácter de personas que en un momento están calmados y en otro momento realmente se levantan con enorme violencia. Eso es lo que está hablando la Biblia. Y el problema está en el interior, en la persona, en el alma. Y dice la Biblia, tenemos que entender lo que sucede. El Salmo 118, mire por ejemplo, el Salmo 118, debe decir que cuando una persona tiene violencia en el alma, tiende a querer controlar a la otra persona, a veces al cónyuge, a veces a otras personas, y lo hace intimidándoles. Por eso vemos situaciones donde las personas que han sido víctimas de abuso se quedan calladas, porque es un espíritu, los espíritus operan en esas situaciones y causan que personas estén cautivas. ¿Y cuánta gente termina arrepintiéndose luego de algo que hizo que ya tiene consecuencias? El otro día hablaba del caso, o alguien me comentaba, dialogábamos en un tiempo con los líderes y me decía, alguien me comentó del caso de un padre que había comprado un vehículo y había comprado ese vehículo y el vehículo era totalmente nuevo y el padre lo cuidaba. Era su juguete, lo cuidaba que no se lo rayaran, lo cuidaba que no se lo fueran a manchar, y el padre cuidaba ese vehículo. Y la niña, una de sus hijas o uno de sus hijos, por ahí va como me lo dijeron, pero igual es uno de sus hijos, de cierta tierna edad, jugando, le hizo un rayón al carro. El padre se enojó tanto con violencia que golpeó la mano de la niña, y la niña perdió la mano. Y cuando el padre llegó al hospital, lo primero que le dijo a la hija, pues, ya no me vas a quitar la mano por tocarte el carro. El padre no pudo soportarlo y se quitó la vida. El diablo destruye familias por violencia en el alma. Destruye matrimonios por violencia. La violencia es un espíritu del infierno que trabaja para llenar el alma de un enojo y una ira que se comprime para luego explotar hacia afuera. ¿Alguien me está oyendo? Amen, sir. Y por eso la sanidad interior es tan importante. Salmo 118, el versículo 13, entonces note como dice la palabra, dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó. ¿Me ayudó quién? Me ayudó Jehová. Quiero que oiga esto, quiero que oiga esto. Cuando dice me empujaste con violencia, toda persona que actúa con violencia en el alma destruye a otras personas, afecta a otras vidas.
Y hay víctimas de la violencia, y hay también el que actúa con violencia en sí. Tiene un problema en el alma y dice, me ayudó Jehová. ¿Cuál es la ayuda de Dios? La sanidad. Porque la violencia del alma deja heridas, deja huellas, deja cicatrices. No todas físicas, a veces marcadas en el alma. Por eso es que la ira trae falta de entendimiento. Dilo conmigo, la ira trae falta de entendimiento. ¿Sabe cómo se causa violencia en el alma? Cuando no controlas la ira y no puedes entender las cosas de Dios o lo que el Espíritu quiere hacer para cambiar tu carácter. Amen. La ira no te deja entender el camino de la mansedumbre. ¿Se acuerdan los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son para ministrar el alma. Pero una persona que no se somete o busca los dones del Espíritu, la ira le ciega y le roba el entendimiento. Proverbios, vamos a subir. Proverbios, el capítulo 14. O alguien vea esto. Proverbios, capítulo 14, el versículo 29 en la palabra, alguien búsquelo conmigo. Proverbios 14, versículo 29. El que tarda, oiga esto, el que tarda ¿en qué? En airarse es grande. ¿De qué? ¿De qué, iglesia? Vamos, abra su Biblia, léalo conmigo. ¿Es qué? Understanding. Es grande en entendimiento. De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, subraya eso esta noche. Alguien diga impaciencia. Impaciente. Que ser impaciente, no saber esperar. Dile al que está a tu lado, aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. Hay gente que se desespera. Y cuando te desespera no puede obrar la paciencia. Y cuando no obra la paciencia, estás abriendo en el alma un lugar para la violencia, la frustración, el enojo. Por eso tenemos de nuevo vidas con problemas en el alma, que lo único que enciende, mi hermano, el combustible de la violencia que tiene por dentro es algo que no le llega a tiempo, que no se le dé como espera. Entonces dice la palabra del Señor, note esto, el secreto para poder controlar y cuidar el alma es el que tarda en airarse. ¿Qué es tardar en airarse? Es que tener dominio propio. Es no de inmediato caer en el desespero. Y oiga esto, es grande de entendimiento. Cuando la persona tiene el entendimiento claro, todavía tiene el control. El problema de la violencia del alma es que la persona pierde el control porque ya se desconecta con el entendimiento de la situación. Amen. Y por eso es que encontramos personas, cuántas veces personas que se lamentan o se sienten mal. Yo no quería hacerlo, o ese fue mi propósito, no fue. Pero en un momento de falta de entendimiento lo hicieron. Arrojaron el objeto, dijeron lo que no tenían que decir, y la violencia en el alma se explotó, expresó hacia afuera, y por dentro lo único que queda entonces es que una condenación, que el enemigo es experto en eso, para traer y destruir. El problema es cuando la persona no trata con esa violencia. Está comprobado bíblicamente y estadísticamente. La persona que no busca ayuda, ministración, sanidad, va de mal en peor. Cada vez la violencia va aumentando y la persona se va transformando en una persona sin dominio y una persona sin realmente el sometimiento a lo que es la autoridad de Dios y las cosas que controlan su alma. Entonces, de nuevo, tenemos que tener cuidado porque la violencia deforma nuestra vida, deforma nuestra vestidura, dice la Biblia,
deforma lo que somos. Mire, en el libro de Job, oiga esto, busque la cita, en el libro de Job, el capítulo 30, estoy yendo lento porque quiero mostrarle, las próximas 2 semanas voy a hablar de la violencia. En el libro de Job, capítulo 30, oh Dios, alguien habla su Biblia. Job, capítulo 30, en el versículo 18. Oiga lo que dice la Escritura. Job, capítulo 30, versículo 18. Dice la Escritura: la violencia, alguien diga la violencia, deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. ¿Qué hace la violencia? Daña y destruye todo tu carácter, toda tu cobertura, habla de todo tu ambiente y hasta el cuello, o sea, te empieza a presionar y te convierte en una persona impulsiva. Alguien diga impulsiva. Que no razona, que no medita, que no consulta a Dios, que ni ora. Y entonces tenemos una cantidad de gente con ese problema. Gente que puede tener otras cosas que son buenas, pero esto le está deformando su testimonio, su vida, manchando todo el propósito de Dios, porque la violencia viene, realmente la violencia viene de raíces de rebelión. Amén. Por eso usted ha visto que todo demonio es violento, todo espíritu del mundo trae violencia cuando se expone, trae violencia cuando se descubre. Por eso sacuden la gente, por eso cuando hay liberación hay violencia, porque todo demonio es violento. Alguien está oyendo y entendiendo la conexión. Aleluya. Amen. Es tan importante esto. Deforma, alguien diga deforma. Gloria a Dios. Amen. La violencia me hace perder totalmente el control y el dominio, y causa la violencia, de hecho, aparte de formar, mire, trae muchos males. Mire, Proverbios, el capítulo 19, oh Dios, Proverbios, el capítulo 19. Amen. El otro día, como pastores, inventamos que cada caso es diferente. Y se nos ha preguntado muchas veces, y hay un asunto teológico y realmente bíblico, porque hay personas, y sobre todo obviamente la persona en el sexo del matrimonio más débil, la mujer, que piensan y han dicho, porque eso es lo que pasa, han dicho: como esposa estoy supuesta a vivir con violencia en mi casa. Y son víctimas. Porque dice: bueno, yo estoy supuesta a aceptar estar con mi esposo, porque la Biblia no habla de divorcio y tal cosa. Hemos tenido casos que hemos ayudado a ambos, pero hemos sido directos con la palabra, porque la Biblia nos enseña, de hecho está comprobado, la palabra nos enseña claramente que la violencia es algo que trae males y tragedias. Y vivir con alguien que está fuera de la ayuda de Dios o de la búsqueda de restauración en su alma es sumamente peligroso. Vivir con una persona violenta, porque en un instante una persona violenta es una persona que está abierta a posesión demoníaca. Ahí está viendo. Amen, sir. Posesión demoníaca. That's right. Pero estoy diciendo que esté poseído en ese momento, no necesita ni estar, muchos están. Pero muchas veces es influencia. Pero una persona con violencia en la, por eso es tan importante ser ministrado y ser sanado. Dile, hermano, es importante ministrar el alma, sobre todo en momentos de ira y de enojo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esas ollas? No sé si todavía se usan esas ollas de presión en que se usan para hacer el arroz y traen a pura presión? ¿Se acuerdan? Que empezaba a silbar cuando estaba ya casi listo todo. Pero esas ollas
Tienen tanta presión que en cierto momento, de hecho las han usado para el terrorismo, para crear explosivos. Las mismas ollas las usaron en una ocasión para terrorismo, las usan frecuentemente porque la presión está ahí y trabaja pura presión. Mire, trabaja pura presión. Pero si esa presión no la soporta más, eso explota, es una destrucción increíble. Así son las almas de las personas que guardan esa ira y guardan esa ira y guardan ese enojo y no se dejan ministrar y no empiezan a abrirse. Esa presión de ira se vuelve violencia del alma. ¿Alguien me está oyendo? Amen. Y por eso tenemos personas que terminan simplemente tomando con actos que son lamentables. La Biblia dice en Proverbios 19, el de grande ira, alguien vea esto, que dice, el de grande ira llevará ¿qué? La pena. El de grande ira llevará ¿qué? La pena. Y si usa de violencias, añadirá ¿qué? Nuevos males. Alguien anote esa cita. ¿Alguien está oyendo? Amen. El de grande ira, pues la ira es solo un comienzo, todavía no es violencia, pero ira es uno de los frutos de la carne. Ira, el de grande ira, en un momento lleva esa pena, me airé, me enojé, y bueno, tiene que reconciliarse. El problema es que la ira es lo que alimenta luego la violencia, y si la ira no es ministrada, se convierte en violencia. Dile, hermano, la ira se convierte en violencia. La ira se convierte en violencia. Y la violencia trae nuevos males. Eso es tan profundo. Amen. Nuevos males. Nuevos males. Yes, sir. Es la puerta abierta a traer el perjuicio y la maldad a su propia vida, a su familia, a su ambiente. Tenemos que tener cuidado con la violencia del alma. A veces la violencia empieza por provocación. Alguien diga provocación. Provocación. Por eso también cuando se ministra alguien con violencia tenemos que tener cuidado y administrar personas que están alrededor de una persona que sufre con violencia, mientras que es sanada, de no provocar, ayudar, en vez de provocar, ayudar en la sanidad. ¿Alguien diga ayudar en la sanidad? Ayudar en la sanidad. Están muy callados hoy. A mí. Tal como nada de violencia. Qué lindo, gloria al Señor. Están calladitos. Pastor, ¿ha oído la escritura? ¿Cuándo ha oído la escritura? El reino de los cielos sufre Violencia. ¿Y los valientes o violentos? Los violentos no. ¿Qué es eso? Una respuesta. Una respuesta a cómo Dios te transforma y te cambia. Lo voy a dar aquí, lo voy a continuar la próxima semana. Te cambia y te transforma por la administración del alma. Amen. Thank you, Jesus. Te lo explico. Uno de los hombres que el Señor ministró, que padecía muchas veces, que todos tenemos problemas en el alma. Dígale al que esté cerca de todos hay problemas en el alma. Por eso es que es importante congregar la iglesia, la administración. Todos necesitan administración del alma. ¿Se acuerdan lo que Dios nos dijo al principio? Esto, todos necesitamos administración del alma. El cristiano que yo no necesito administración del alma, se engaña. Orgullo. Orgullo. Dios tiene que ministrarnos en el alma siempre. Porque estamos en la tierra y todos tenemos sentimientos. Amen. Todos tenemos emociones, pensamientos. Amen. Entonces hay alguien lucha con orgullo, alguien lucha con ciertas heridas, alguien lucha con resentimiento, alguien lucha con aquello, otros con violencia. Uno de ellos, que el Señor ministró y por largo tiempo, es Pedro. Pedro tenía tanto
problema con la violencia, que aun cuando Jesús tenía 3 años y medio con él de entrenarlo, era tremendo discípulo, tremendo apóstol. Era un líder. Pero el día que arrestaron a Jesús, ¡pum! Espada y ¡pum! Oreja. Eso es violento. Dígate, hermano, así he visto algunos, así de violentos. Se olvidan de la Biblia y salen con la espada a cortar la oreja. ¿Usted ha visto hermanos violentos en la iglesia? Aquí no, pero por allá no. Nadie ha visto un hermano violento. Hermano, yo los he visto hasta el pastor, ¿se da cuenta? En la iglesia, ni amén dice. Pero vaya que tengan una discordia por allá con otro hermano. Y usted que se cree, violentos. Pedro sacó la espada, cortó una oreja. Y no sacó para cortarlo, iba a matarlo, pero le agarró la oreja. Y Jesús le dijo que guarda la espada. Menos mal que el Señor estaba ahí para ir y restaurar esa oreja. Pero la violencia es increíble. Pero ¿qué hizo el Señor con él? El reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos, ¿sabe lo que Jesús hace con personas que son violentas? Les transforma. Toda esa violencia que usan en la carne, le dice, mira, yo voy a sanar tu alma y puedes ser violento, pero para confrontar al diablo. Aleluya. Amén. Porque hay que ser violento para confrontar al diablo. Amén. Dios usa a Pedro de esa manera. Hay que ser violento para pagársela al diablo y decirle, Satanás, te vas de mi casa. Amén, amén. Hay una persona sin violencia espiritual. No violencia en la carne del alma, que es la que estamos hablando, que el Señor me dice. Dios le transforma esa violencia para que la use, para que arrebate las cosas de Dios. Aleluya. Hermano, tome la bendición, es suya. Ay, ¿será que el Señor en verdad me quiere bendecir? ¿Será que esto es de Dios? No, el Señor le da a usted agresividad. Amen. That's right. Transforma, redirígese. Todo eso, el Señor te quita una ira carnal y te hace enojar, pero con el diablo. Amén. Aleluya. Hay gente que se tiene que enojar con el diablo. ¿Sabe hasta cuándo le cambia usted la vida? Hasta que se enoje con el diablo. Amen. That's right. Se tiene que enojarse de lo que el enemigo está haciendo en su vida, en su familia, de los ataques. Si usted no se enoja con el diablo, así va a seguir. Amen. Porque las tinieblas hay que confrontarlas con violencia, That's right. con autoridad. Yes, sir. Y Pedro, el Señor le cambió eso. Yes, sir. Mire cómo. Cuando arrestaron a Jesús, cortó oreja, sabemos, estaba descontrolado. Eso es violencia, descontrol, sacando espada. Pero cuando Jesús ha resucitado y luego Jesús lo ha visto ascender y viene el Pentecostés, empiezan algunos a criticar. Oh, estos están ebrios, así como algunos cristianos. ¿Cuándo has visto algunos cristianos así? Aquí no se ven, pero ¿será que eso es de Dios? Y eso están ebrios. Y Pedro, que está ahí, cuando Dios te ha cambiado, se pone de pie y dice, varones, óigame ustedes. Y empieza a dar un tremendo mensaje, se convierte en tremendo. Esto que ven, una persona tímida no se levanta. Eso es el problema del alma, la timidez. Ese es el otro contrario, la timidez. Pero se levanta y empieza a decir, ustedes crucificaron a Cristo. Necesita tener carácter para... Amen. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da carácter y nos entrena y nos equipa para confrontar las tinieblas y poder traer la verdad con autoridad. Ya no en la violencia de carne en el alma, sino en la violencia espiritual. Pero cuando hay violencia del alma y no es ministrada, el diablo nos destruye, usa para destruir matrimonios. Dios mío, ¿cuántas veces hemos encontrado padres, esta es la escritura con que le voy a dejar,
no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amen. ¿Sabe por qué dice eso? ¿Sabe por qué dice eso? Porque cuando un padre provoca a ira a sus hijos, le está sembrando un ambiente de violencia. Amen. Lo que provoca violencia a veces son personas que en su forma de actuar incitan, encienden la confrontación. Y es otro problema a veces cuando ministramos matrimonios. Sí, hay una persona que tiene esa violencia, pero hay otra persona que a toda provoca esa violencia. Y no se justifica que la persona sea violenta por eso, pero se tiene que ministrar todo el ambiente para que el Espíritu del Señor tome el control. Y entonces encontramos muchas veces que lo que sucede es, y las estadísticas lo indican, hijos que crecieron en un hogar de violencia. Yes, sir. Que sus padres en la ignorancia, porque recuerden, cuando hay violencia en una familia, el entendimiento está bloqueado, y los padres en la ignorancia, vete pareja, eso es violencia. El maltrato, no sirves para nada, saliste igual de incapaz a tú, y en el nombre del familiar, eso es violencia. Amen. Y los hijos crecen con eso y son afectados. Y luego cuando ellos se casan, esa violencia la traen por dentro y continúan con sus propios hijos. A no ser que el Señor rompa esas maldiciones y haya tratado y alguien haya dicho, yo no quiero esto en mi hogar. Yo quiero un hogar donde el Espíritu de Dios es dueño de todas nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Thank you, Jesus. Amen. Y por eso es tan importante la administración del Señor. Entonces, mira este versículo y voy a orar. La Biblia dice, no se pierda el próximo jueves, Efesios 6, versículo 4. Palabra clave, voy a hablar de eso la próxima semana. Efesios 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. Hay una manera de criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Los padres deben de amonestar a los hijos con la amonestación del Señor, porque ahí es donde está la administración a los hijos. Yo he visto niños pequeños, oh Dios mío, no sé si empezar a entrar por ahí, que desde pequeños, si los padres no tienen cuidado, empiezan a administrarles esa violencia que les está desde niños. Ay, es un angelito, es una angelita, sí, pero ese angelito tiene un alma. Y cuando empieza el niño, sea donde se ve, y hay a tirar cosas y le tira cosas, cuidado, que ahí es donde hay que empezar a criar los hijos desde pequeños y ponerle manos y enseñarles la amonestación para tratar con esa violencia de niños. Porque de niño lo puedes hacer, cuando creces y es un joven, vas a tener un problema en controlar esa violencia. That's right. Orar por ellos. Es que los niños son diferentes, pero hay que ministrarlos. Hay que ponerles manos, hay que enseñarles que la violencia no es de Dios. Se les enseña desde pequeños. Porque yo he visto niños que, pequeñitos, y vienen y patean al extraño, le pegan una patada. Hay una violencia con ellos. A veces porque han visto ese ejemplo, a veces porque han visto esas cosas. Y entonces hay una escritura, claramente un consejo en la palabra, que la violencia del alma sucede en cualquier edad. Por eso es que a los niños hay que ministrarlos. Amen. Por eso una iglesia, el propósito, y estoy agradecido con todos los que están ayudando en el ministerio de los niños, porque es un ministerio, no es un daycare, no es una nursery, es un ministerio. Por eso nuestra oración siempre es que Dios traiga personas que tengan el amor y que tengan el Espíritu del Señor para ministrar a nuestros niños. No es para cuidarlos con el dulce. No
niños necesitan, si usted mira el caso de niños que se ven, hay niños que los padres no les prestan atención, los descuidan, los niños tienen sentimientos también, los niños también son afectados por lo que pasa en casa. Amén. Y por eso es tan importante que toda una familia sea ministrada. Porque si toda una familia es ministrada, el Espíritu del Señor llena el alma de cada una de esa familia, de la paz, de la bonanza, de toda la quietud. Ministrarles quietud. A los niños y a los dos hay que ministrarles quietud. El ministrar quietud trata con iras, trata con enojos que se dan, rebeliones que se manifiestan. Sale del alma. Dile a tu hermano, sale del alma. Y por eso, termino con esto, voy a orar. Cuando usted sienta que se está airando, preste la atención a eso de inmediato y comience de inmediato a atacar eso. Porque la Biblia dice, airaos. Mire que Dios mismo dice, o sea, como que dice, pasa usted porque somos seres vivientes, almas vivientes. Airaos, pero no pequéis. Lo que está diciendo es ahí, hasta ahí está el borde, hasta ahí está el límite. Cuidado que esa ira no llegue a ser pecado, porque ahí entra la violencia. Cuando estés enojado o airado, ve al aposento, métete en el lugar secreto donde sea, salte a la calle y pega una carrera, sal a caminar, a hablar con Dios, lo que sea, llama a alguien que te ore por ti, vacéate en una botella de aceite, qué sé yo, métase, es una ducha, Dios mío, donde usted reaccione y sepa que ahora tiene un problema en el alma, que si lo deja ahí, Dios mío, le afecta en violencia. Y la violencia en el alma es peligrosísima. Ha causado grandes separaciones, divorcios, ha destruido familias, ha causado muertes, ha causado, mi hermano, heridas profundas, imborrables, y puede dársele a cualquier persona que descuide su alma. Póngase de pie en esta noche. Démosle gracias al Señor.